Olá, boa Hola, noite a buenas todos. noches a todos. Sejam Sean bem-vindos, né, bienvenidos para esta para esta noite, noche, para este para início este deste inicio de ciclo. este É um ciclo. grande Es prazer, un né, placer muy estar com grande estar con vocês ustedes inserido neste momento. participando en este Então, momento. neste início, eu vou Entonces, en este dar inicio voy a algumas dar algunas instruções de como vai instrucciones ocorrer esta de cómo noite va a suceder esta e noche assim a gente y vai tendo essa así después vamos intimidade. a poder Então, continuar. só para lembrar, Entonces né, les recuerdo para as para las pessoas que personas são que hispanohablantes, son vai hispanoparlantes, ter a tradução tenemos la traducción simultânea simultánea em en español. espanhol. Então, as Entonces las pessoas personas podem pueden acompanhar seguir pelo por la aplicativo aplicación Cielo Celo. e a En la descrição vai descripción de este estar video, más abaixo, abajo, né, do vídeo do aquí YouTube. más abajo en la descripción del YouTube, ustedes pueden seguir las Então, instrucciones. esse ciclo de palestras Entonces, este online ciclo de charlas é uma online es iniciativa una da iniciativa comunidade de la Emanuel, comunidad del com Emanuel, apoio da Casa con el São apoyo de la José, Casa San em José Salvador, en no Salvador, Brasil, en e a Brasil, Escola y de la Escuela de Missão também em Misión en Salvador, no Salvador, en Brasil. Brasil. Então, é o nosso primeiro Entonces, en ciclo nuestro primer online ciclo de online palestras, né? de Antes nós charlas, tínhamos a modalidade antes em teníamos AD, la e modalidad de agora formación a nós estamos distancia. concluindo a De hecho, consagração, a ahora estamos preparação para a concluyendo consagração à la Virgem Maria preparación a pelo la método consagración a María por el Maria de método de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort. E esse Y ciclo, este né, de ciclo de paternidade em paternidad crise en crisis é para nos es ajudar para a ayudarnos refletir, a né, sobre reflexionar essas sobre las dificuldades, né, dificultades em relação à en relación a la paternidade paternidad e y principalmente dentro principalmente da nossa dentro de atualidade la realidad actual e propor meios de y proponer compreensão medios para dessa comprender autoridade familiar de e la realidad social, né, numa familiar y social perspectiva en una perspectiva católica. católica. Então, nós Entonces, gostaríamos de agradecer, les né, aos queremos nossos agradecer parceiros, a todas las que é personas que a nos comunidade están Shalom, colaborando, la comunidad da Shalom São en San Paulo, Pablo, a PUC também de la São Universidad Paulo, Católica de San Pablo, o el Instituto São João Instituto Paulo San Juan II Pablo para Ciências II do Matrimônio para e da la ciencia del Família, matrimonio y la né, familia e o Centro y el de Centro Psicologia Integral de Psicología da Integral de la Pessoa da Persona Humana de la Universidade Universidad Finis Finisterre do de Chile. Chile. Então, como vai acontecer, Entonces, né, ¿cómo a va nossa a noite mais suceder propriamente esta dita? noche, esta tarde? Então, nós teremos Tendremos 35 35 minutos minutos de de palestra, né, enseñanza, da de nossa charla, fala do nosso primeiro de la charla con nuestro primer palestrante. expositor. Logo após, nós Después vamos abrir 15 minutos para tendremos 15 perguntas. minutos para preguntas E as y las perguntas podem preguntas ser pueden ser enviadas enviadas pelo chat por el do chat YouTube. de YouTube que está Então, todas as activado. perguntas Entonces vocês todas las podem ir preguntas las pueden ir escrevendo escribiendo e ao y al final nós final vamos vamos a selecionar algumas seleccionar perguntas que devem algunas ser preguntas respondidas. que van a poder ser respondidas. Então, agora, né, Entonces vamos ahora vamos a apresentar presentar o palestrante desta el noite. expositor de esta noche. Então, Entonces, muito muchas obrigada gracias ao al padre padre Rafael Rafael Fornacier Fornacier por por aceitar o nosso aceptar nuestra convite invitación de de estar estar conosco aqui con nesta nosotros noite esta e noche partilhar, y né, compartir conosco con pouco do nosotros un seu poco de su conhecimento. conocimiento. Então, seja bem-vindo, Sea padre bienvenido, Rafael. padre Rafael. Obrigado, Muchas Michele. gracias, Micheli. Boa noite a você. Buenas noches a ustedes, Boa noite a todos aqueles que já ya estão están conosco con nosotros conectados, conectados en el canal de YouTube, Emanuel Latinoamérica, tanto aqui no Brasil, ya sea en el quanto Brasil também fora do y Brasil. también fuera de Brasil. Buenas Buenas noches. a todos los mexicanos. Es una alegría muy grande poder estar con ustedes y dar inicio a este primer ciclo de charlas sobre la paternidad en crisis. Un ciclo como aquellos que vieron el panfleto, el flyer, que hay 2 charlas en portugués y 2 en español y con enfoques diferentes. Un abordaje realmente interdisciplinar, va a ser muy rico. Entonces es una alegría estar acá. Quiero saludar a todos
mis alumnos que están aquí, alumnos de la Universidad Católica de Salvador, donde se encuentra el Instituto de la Familia, donde también soy profesor. También podemos decir que la universidad apoya este evento. Y es muy bueno tener la presencia aquí de los alumnos y algunos colegas. Yo sé que también hay colegas profesores que van a pasar y hoy van a estar con nosotros durante este ciclo, en algunas presentaciones durante esta presentación de hoy. Y las contribuciones de ellos son muy importantes para nosotros. Micheli, entonces damos inicio, ¿o quiere decir alguna otra cosa? O ya puedo dar el puntapié inicial. Solo quería agradecer a las personas que ya están ahora durante esta presentación. Recordar también a las personas que hablan español que tenemos la traducción simultánea por Celo. Entonces, para acceder a esta aplicación está en la descripción del video. Aquí abajo del video pueden seguir y pinchar el link e incluso escucharlo directo desde la página web. Entonces me presento un poco más. Soy el padre Rafael Cerquera Fornacier. Ustedes lo ven ahí. Tengo un magíster en antropología teológica por el Instituto Teológico de Bruselas de los Padres Jesuitas y un doctorado por el Instituto Juan Pablo II, por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la Ciencia de la Familia, justamente con un enfoque sociológico y antropológica, una lectura de ese tipo de la familia. Hace 5 años, más o menos, volví para Salvador porque ya trabajé en Salvador como sacerdote en la periferia de Salvador, en el barrio Uruguay, una favela. Y hace 5 años que estoy ya como responsable de la sección brasileña del instituto, donde estudié, hice el doctorado en Roma, pero que también tiene oficinas en el mundo y aquí también en Brasil. Entonces, en la universidad soy profesor de teología y en el programa de familia de sociedad contemporánea, que pronto me voy a referir a ese programa. Entonces, para poder cumplir nuestro horario, voy a comenzar con una presentación que me va a servir un poco de base. No son muchas láminas, pero es una base sobre la que me puedo apoyar para dialogar un poco con ustedes y reflexionar. Obviamente es un tema muy importante, de gran actualidad y también muy rico, muy complejo. Yo creo que la serie de conferencias que vamos a tener, vamos a ayudar a tener una aproximación a la temática, que es una temática que exige de nosotros un continuo estudio. Entonces no tenemos pretensiones de hacerlo todo como siempre, de agotar el asunto, sería imposible. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para comenzar a entrar un poco en el tema. Está buscando para poder... Creo que todos están viendo la pantalla. La gente... Entonces, paternidad en crisis, todos ya vieron el ciclo de palestra y mi intervención hoy. Esta breve intervención está más enfocada en este tema, paternidad y familia, una visión sociológica y antropológica. Tal vez podríamos dar vuelta y colocar primero una visión antropológica y luego sociológica, pero en fin está muy relacionada. Obviamente yo hago acá una observación, tal vez varias observaciones para intentar ayudarnos a comprender un poco mejor y aproximarnos mejor a aquello que voy a intentar exponer y compartir con ustedes.
Yo sé que tenemos aquí un público variado. Aquí tenemos alumnos de licenciatura que están haciendo cursos universitarios. Tenemos profesionales del área de la salud, de la psicología, de la teología, de la filosofía. Tenemos o vamos a tener profesores. Entonces voy a intentar utilizar un lenguaje que intente contemplar todo este público que no es fácil para mí, me pueden entender. Entonces puedo ser un poco simple en mi manera de hablar, puedo pecar un poco en esa fragilidad para intentar traducir y que todo sea fácil, para que sea accesible lo que estoy diciendo, o voy a tener un discurso a veces difícil de ser comprendido. Entonces pido la comprensión de todo, voy a intentar moverme un poco, haciendo que lo que yo quiero transmitir puede llegar a todos ustedes que están viendo y los que también después van a ver en nuestra charla, en nuestra intervención. La otra observación que hago, espero mantenerlos despiertos. Yo sé que este horario comienza a ser un poquito más cansador y yo mismo voy a intentar esforzarme para mantener un poco una buena atención en mi intervención, que es bien breve. Entonces, el punto de vista que yo asumo es un punto de vista de una sociología relacional. Quien estudió conmigo entiende un poco la sociología. La sociología, el estudio de la acción y las relaciones sociales, podríamos decirlo así, bien simple, pero enfocando bastante las relaciones. No solo sobre un individuo solo, sino que en las relaciones. Entonces, cuando hablamos de la temática de la familia, nos parece que este modo de pensar, la cosa de la paternidad, la relación familiar y social, debe ser ese el inicio. Es importante no pensar solamente a partir del individuo. Y por otro lado también, cuando hablamos de una visión antropológica, estamos hablando sobre una visión del ser humano. Aquí yo intento hacer una fenomenología, o tal vez provocarnos a realizar esa especie de fenomenología. Yo no voy a entrar en una definición exhaustiva de lo que es la fenomenología, de lo que es la fenomenología estudiada en la filosofía, las diversas corrientes de fenomenología, pero que intentemos aproximarnos lo más posible a las cosas, profundizar lo máximo que está atrás de los detalles, intentando tocar experiencias, no ser tan simplista, no tan rápida de aquello que se nos está presentando. Entonces, una mirada antropológica fenomenológica. Esa temática es un poco un tema de gran relevancia, de gran actualidad, de gran importancia para todos nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es una especie de tematización, o sea, estamos abordando este tema porque nos parece importante, y al hacerlo levantamos una serie de preguntas, de reflexiones que nos ayudan a pensar y profundizar aquello que estamos viviendo, aquello que vivimos es lo que volvemos un tema y luego reflexionamos y así tenemos un recurso para reflexionar, digamos así, para aprender mejor aquello que estamos viviendo, o hasta encontrar caminos de intervención para las personas que trabajan en intervención, terapia, orientación, en la propia iglesia también.
en lo que se relaciona a la elaboración de políticas públicas, que vienen a ver incluso a la paternidad como un objetivo, un objeto a ser trabajado. Una cosa conceptual dentro de toda esta perspectiva, de este intento de abordar la paternidad y la familia, por medio de una visión sociológica y antropológica, cuando las personas hablan, aquí yo hago una relación con el tema general de este ciclo, que es paternidad en crisis. Cuando tomamos esta palabra crisis, puede causar un poco de miedo o puede llevarnos a una visión negativa, sobre todo cuando la colocamos o la recibimos más por medio de una reflexión de la política o en el campo de la economía. Cuando aparece, de hecho, aparece de un modo muy negativo. Sin embargo, si tomamos esa palabra en otros ámbitos, por ejemplo en la medicina, una crisis puede tener una buena solución, no solo una mala solución. Entonces la crisis puede ser justamente una oportunidad, una ocasión de transformación, de mudanzas, en el caso de la medicina, una posibilidad de cura, y no solamente un problema. Entonces, no queremos cerrarnos en esto de la paternidad solamente como un problema, pero pensando la crisis como un momento oportuno de reflexión, de cuestionamiento, de indagar, para que podamos ver un poco más claro, si es posible, y avanzar en esta perspectiva de una mejor comprensión y mejor vivencia también de la paternidad, buscando siempre una relación con la familia, relacionarla con la familia. Nuestra intención ahora es esta. Entonces es importante que nos situemos esta palabrita crisis para que no quede como algo muy negativo, pero también tomar de ella algo positivo o hasta algo propositivo. El Papa Francisco nos dice eso en un texto de él, La alegría del amor, cuando habla de las crisis familiares, culturales, dice que es una oportunidad, una ocasión de transformación, no solo un momento negativo que trae y que va a desembocar necesariamente en otros problemas, pero puede ser una apertura para posibilidades de nuevas posibilidades en las relaciones familiares. Entonces es importante destacar eso. Y por otro lado, esta palabrita paternidad, que me gustaría relacionarla con parentalidad. Paternidad, de hecho, es una palabra que tanto en el campo de la psicología, de la sociología, de la antropología, durante mucho tiempo se refería a los padres, al papá y la mamá. Del mismo modo, la teología y la filosofía. O sea, no es una palabra que se restrinja solamente al papel del papá. Sin embargo, también es aplicada a ese papel del padre, la paternidad, así como también podríamos hablar de otro tema que sería la maternidad, pero esa también tiene ese sentido más amplio, cubriendo las funciones de padre y de madre en la paternidad. En las últimas décadas, ella fue sustituida por parentalidad. No voy a entrar mucho en ese debate, que puede ser considerado como, digamos, un debate ideológico, de evitar esa palabra paternidad porque se refiere mucho al hombre, y para traer un poco algo más neutro se utiliza esa palabra parentalidad. Yo creo que aquí una cosa de menor importancia hoy, importante para nosotros aquí, que yo haga esta relación, porque tanto si usamos la palabra parentalidad, los documentos de la Iglesia todavía no ocupan mucho ese concepto de parentalidad, todavía se ocupa más el concepto de paternidad, hablando del papel del papá y de la mamá.
Ya en las ciencias humanas y sociales se está usando más la palabra parentalidad para hablar de los papeles del papá y la mamá. Pero lo que yo quiero destacar acá, en esta cuestión conceptual, es que eso nos ayuda a entender también la cuestión de la paternidad. Es que cuando hablamos de paternidad, atribuyendo tanto el papel de la mamá como el del papá, nosotros también pensamos una cosa muy antropológica, que es la cosa del origen, de la fuente, de la raíz, que para nosotros es muy importante, y yo quiero destacar eso aquí, y, y voy a volver un poco a eso más adelante. Cuando pensamos en la paternidad, enfocándonos hoy más en el tema del papá, vinculando también al papel de la mamá, estamos pensando en este origen, en esta fuente, en esta raíz. Es preferible hablar de paternidad para hablar de esta fuente cuando se trata justamente de una estirpe o de mi genealogía, de donde yo vengo, que justamente son mis raíces. Y eso tiene un papel importante en la constitución de nuestra identidad, de quién yo soy, porque voy a volver a eso más adelante, pero tal vez yo puedo anticipar un poco, porque ese quién yo soy está implicado en una historia de vida. Tiene autores aquí, yo no voy a ponerme a citar autores porque nuestro tiempo es corto, para no perder mucho el tiempo que tenemos. Voy ya directo al asunto. Entonces, algunos autores les gusta decir que cuando somos cuestionados en relación a nuestra identidad, a quién yo soy, la única respuesta es contar una historia. Yo soy fulano de tal, tengo un nombre, un apellido, hijo de Cicrano, de Beltrano, nací en tal lugar, y esas son mis raíces. Si la gente va subiendo, entonces la parentalidad habla de la fuente, de la raíz, hasta que sin querer entremos en ese asunto. Cuando hablamos de paternidad de Dios, sabemos que Dios es un espíritu perfectísimo, ¿cierto? Vemos al papá, estamos hablando de Jesús, el Hijo que asumió nuestra carne, nuestra condición humana, pero Dios Padre, espíritu absoluto, perfecto. Estamos hablando de una paternidad como fuente, como raíz, como origen de todas las cosas. Entonces quería hacer esa observación para nosotros, que es muy importante para nosotros, que es muy importante para nosotros, que está más enfocada en el padre, en el papá. Entonces, como dije en el inicio, aquí hago una mención del programa de familia en la sociedad contemporánea, donde estoy como profesor, por medio de la profesora, querida colega, que a lo mejor está acá o pase por acá, en esta live hoy o en otros de este ciclo de palestra, la profesora Bastos, en el prefacio que ella hace o en la presentación. Después podemos verlo en el libro correctamente, en un libro organizado por la profesora Lucia, que es nuestra coordinadora de nuestro programa, con Ana Carvalho y el profesor Petrini, fundador de este programa. El libro que se titula Hombre en adulto y paternidad, miradas interdisciplinarias. Y resalto un trabajo que hacemos en relación a esta temática, que lo hace justamente la profesora Ana Cecilia, cuando ella destaca que es un tema que viene siendo trabajado en este programa. En 2010 también se publicó un libro de paternidad en la contemporaneidad, si no me equivoco, organizado también por la profesora Lucia, fruto de un grupo de investigación. Entonces, solo un comentario para nuestros alumnos también que están viendo este video, y para quienes quieran comprar el video, porque el libro se encuentra disponible en internet, si no me equivoco, también en formato ebook. Entonces,
Yo pensé Pensei em algumas en algunas afirmações afirmaciones de ella, de la profesora, en esta há presentación. múltiplas dimensões Hay de ser múltiples pai dimensiones de no ser mundo padre en el contemporâneo, mundo contemporáneo, situando essa situando esa experiência experiencia humana humana como como ponto punto delicado e delicado y central na central en la constituição das constitución de las subjetividades subjetividades e de y de realidades realidades socioculturais. socioculturales. A complexa La compleja temática da temática de la paternidade requer um paternidad abordaje requiere un teórico abordaje e teórica y metodológico que metodológica conjugue que conjugue diferentes diferentes níveis niveles de de análise. análisis. Então, o tema é Entonces bem el tema es bien complexo e eu não complicado pretendo aqui, y yo no obviamente, pretendo aquí nem obviamente, temos o ni tempo tampoco tenemos el tiempo para a gente para adentrar entrar diferentes abordagens teóricas a sobre a todas las diferentes paternidade, abordajes teóricas de la por meio de paternidad diversas por medio de metodologias diversas da metodologías también. professora Lúcia, Profesora colega Lucia, também colega nossa, muito especialista de nessa nosotros, área, también especialista en esa adota área, algumas ella abordagens muito adopta interessantes, algunos né, abordajes muy sobre interesantes como sobre cómo até sobre certos hasta perfis, ciertos né, perfiles de pais que a de gente pode padres que encontrar. Aquele podríamos pai mais encontrar, aquel y amigo, aquele papá pai más mais amigo, más companheiro, aquele pai compañero, um más, pouco mais más distante, mais distante, más formal, formal, en enfim, fin, que nós podemos lo que experimentar, nosotros né? podemos Então, ou seja, quando vivir. nós tratamos esse Entonces, tema, cuando tratamos este trazemos tema, para o campo traemos da para el reflexão, campo, eh, percebamos o quanto isso tenemos que coloca para nós uma percibir série de desafios cómo eso coloca una serie de devido à desafíos sua complexidade. debido a Porém, su dificultad. isso é assim Eso es porque também así nós porque experimentamos nosotros a nossa también realidade, experimentamos né? nuestra Quando a realidad. gente toca nesse assunto da Cuando paternidade e tocamos el família, tema de la paternidad y familia, obviamente, obviamente, inevitavelmente, vem à tona a inevitablemente, nossa própria que experiência, viene nuestra propia a nossa própria experiencia, experiência nuestra propia que é experiencia que es diversificada, né? diversificada. A experiência de La um pai mais experiencia de un papá más presente, de um pai presente, mais más ausente, ou de um ausente, o de pai un papá presente, mas presente, ausente, pero né? ausente, Pais com diversos tipos de padres con realidades diversos tipos de socioculturais, que são realidades as nossas na socioculturales América Latina. en América Latina, las nuestras, Por por exemplo, nós ejemplo, podemos podemos sublinhar destacar algo que va a já já, aparecer ya, esse ese aspecto aspecto da figura do de la pai ou do figura homem del na família como padre o del sendo hombre, la aquele chefe familia de família, como centro né? para el jefe de familia, Que muitas que vezes muchas nas nossas veces en famílias nuestras familias latino-americanas, né? latinoamericanas Esse ese chefe jefe de de família é aquele que familia tem a última es aquel palavra, que tiene la aquele que última manda, como a palabra, gente diz, aquel que né? manda, como decimos, ¿eh? Muitas vezes Muchas distante veces no que distante concerne ao en lo que relacionamento concierne a com la os membros da relación con los família, miembros de la familia, por meio de expressão de por medio de afetos expresiones de que não afectos consegue que no consiguen manifestar, manifestar, que no logran não manifestar, deseja que no desea manifestar, manifestar, porque foi o que orientado fue talvez pela orientado cultura tal vez assim, por su né? cultura Aquela así, história do homem que aquella não historia del chora, do hombre que no homem que tem que ser llora, que macho, tiene que como a ser gente macho, diz, como né? decimos. Então, o machismo Entonces un muito machismo muy presente, presente en América isso é Latina, muito eso es muy forte, né? fuerte, Esse ese machismo muy que presente acaba que distanciando o termina homem distanciando al hombre de relações mais de relaciones próximas, más né? cercanas E y más mais afetivas no seio da afectivas en família. el seno de la familia. Obviamente que isso está mudando, Obviamente eso está cambiando. isso está mudando. A professora Ana Cecília La vai explicar isso profesora daqui a Ana pouco, Cecilia va a porém decir temos eso um caminho dentro de ainda a ser poco. feito, Sin embargo, tenemos un de camino a entender hacer que o y papel el papel das de la pesquisas, dos investigación y de estudos los são estudios son fundamentais fundamentales para para isso, mas o eso. papel também das Nuestro nossas papel ações también de nuestras acciones concretas no nosso dia a concretas en el día a dia, por día, meio em particular também das por, ações que a por lo igreja que hacemos tem, como mas que iglesia, outros tipos pero de ações también são muito otro tipo importantes de para que a gente acciones son possa, muy importantes para que de fato, podamos, de hecho, contribuir contribuir para para uma una mudança mudanza, un de cambio de concepção, concepción, de de percepção, percepción e de y de vivência da vivencia paternidade, tá? de la y experiencia de la paternidad. Vou adiante. Entonces voy más adelante. A La professora profesora Ana Cecilia, esse mesmo en texto, este mismo faz uma texto, seguinte afirmação que eu também trago aqui, que eu acho muito interessante. hace una afirmación que es muy Assim como as interesante. mães, os pais Del mismo nascem, modo en que las tornam-se pais. madres Ao longo nacen de y um los padres processo no qual se vuelven aprendem papá e interagem a lo largo de com un os proceso desafios en da el que contemporaneidade, interactúan con os los desafios desafíos de la referidos à masculinidade, tal contemporánea, como se como deveria los fora desafíos do de la patriarcado, né? masculinidad Então, fuera del primeiro patriarcado. sublinho Entonces primero destaca contribuição da professora Ana Cecília, que eu acho muito esa interessante, contribución né? de la O profesora nascimento Cecilia, dos pais. el Quando nacimiento de los nasce um padres. filho, Cuando nasce nace un pai, né? hijo, Nasce nace uma un mãe. papá, nace una mamá.
Incluso me gustaría volver atrás un poco, tomando como inspiración la reflexión de la profesora Ana Cecilia, pero retroceder un poco al momento de la concepción, porque como vemos en nuestras sociedades latinoamericanas, todavía influenciadas por cosas que podríamos obviamente hablar, una serie de situaciones que podríamos preguntarnos en una cultura muy consumista que a veces utiliza mucho de los momentos en que la familia tiene para vender y hacer con que consumamos más. Entonces me refiero a la experiencia del embarazo, que ya es preparada, ya se piensa y se hacen, los exámenes son hechos cuanto antes, si un niño, si es niña, para preparar las cosas, para organizar las cosas. Entonces, todo eso puede ser desarrollado por interés económico, es verdad. Y eso también toca una cosa del desarrollo de los padres en relación al hijo que está por nacer. Entonces, sea en el nacimiento o en la concepción, yo diría durante el embarazo, nace un papá y una mamá. Ahí ya hay todo un asunto muy importante. A partir de ahí ya se puede comenzar un proceso. Ese proceso que es mencionado por la profesora, que exige del hombre y de la mujer ese aprendizaje a interrelacionarse con los desafíos de la actualidad y conseguimos establecer esa relación de paternidad, de maternidad también. Aquí estamos hablando de la paternidad. Inclusive para el hombre va a venir para el hombre eso de resituar, de resignificar su masculinidad, un poco fuera de esa perspectiva del patriarcal, como decimos, que la gente hacía mención ahora, un patriarcado muy en la línea de un hombre proveedor, un hombre que da disciplina, que es el jefe de la casa, que cuando habla todos se callan. Nosotros ya estamos, digamos, en un proceso de transformación de nuestra sociedad, marcada por muchos elementos tradicionales, como sabemos, no podemos dejar de decir eso, que es fundamental. Tenemos que considerar para ir un poco calmadamente, no atropellar experiencias culturales muy significativas todavía en América Latina. Me refiero a la herencia, a la herencia de una experiencia que viene de nuestra matriz indígena, que es muy importante, pero no solamente, también la raíz africana. Entonces, cómo ese proceso de transformación puede ir siendo resignificado lentamente hasta, como algunos dicen, algunos investigadores, no hay un único tipo de patriarcado, ¿eh? Hay modos distintos de situar al hombre como jefe, como líder, etc. Entonces, repensar también en ese proceso de nacimiento de un padre, cómo es que la masculinidad se sitúa. Esa frase de ese filósofo francés, ese siempre me impresiona y me agrada mucho. Yo la tomo también de lecturas de un filósofo italiano, Paul Ricard, muy conocido, en un cierto sentido, todo nacimiento aceptado es una adopción. Justamente porque no basta el dato biológico, no basta yo transmitir la vida biológicamente, es necesario que yo entre en el proceso que comprometa mi subjetividad y que por medio de eso, mi libertad de asumir aquel hijo. Entonces Paul Ricard dice así: todo nacimiento es una adopción. Yo quería retroceder aquí un poco. Toda fecundación, todo proceso inicial también es una adopción. A partir de ese momento debe venir tanto del papá como de la mamá
una acogida, acoger, que de hecho es una adopción. Yo te acojo como hijo, como hija. Y entonces eso me hace pensar cuando hablamos a Dios de Padre. Y yo no dudo en decir que la filiación en relación a Dios es análogamente, podemos decir, que se parece a la filiación que tenemos con nuestros padres y que exigen de nosotros una real relación. O sea, yo no puedo simplemente llamar a Dios de Padre, debo vivir en esa relación de hijo en relación a Dios que es papá. Eso es fundamental para nosotros. Entonces no basta yo evocar a Dios como mi papá, es importante que haya una relación de filiación. La paternidad va a suceder cuando esa relación se establece. Lo que pasa, por ejemplo, con un hijo adoptivo, no es un hijo biológico, pero la relación de paternidad, esa nota de paternidad hace que se establezca. Así también como un papá biológico puede rechazar un hijo y no activar esa relación de paternidad, hacer que esa relación se disuelva. Eso no significa que ese hijo no va a volver a buscar sus orígenes. Yo voy a volver a eso. Yo coloco una nota que dice la educación y orientación sexual. Está abajo en el slide. ¿Por qué puse eso? Porque me parece que en nuestra sociedad, aquí en Brasil y tal vez en América Latina, de lo que yo conozco y tengo leído de nuestras referencias en el campo de la educación, nuestros manuales, los materiales que he pasado para los profesores, que los profesores utilizan, ellos cuando hablan de educación y orientación sexual nunca hablan de la posibilidad de de transformarse en papá y mamá. La única preocupación, todo bien, podemos decir legítima hasta un cierto punto, podemos criticar un poco esa legitimidad como es pasada, pero el tema es evitar el embarazo y protegerse de las enfermedades sexuales, pero nunca se habla a los jóvenes que un día podría suceder el hecho de transformarse en papá, de nacer un papá, de nacer una mamá. Entonces, si pretendemos mudar, cambiar esa percepción que va en el sentido de pensar lo que significa ser papá, ser mamá, si la educación sexual, hoy día se habla más de los documentos de orientación sexual, si la orientación sexual es más en un sentido de evitar el embarazo y cuidarse de las enfermedades transmisibles sexualmente, no hay un espacio para hablar de la familia. Entonces eso es un desafío. Obviamente para el lado de la iglesia hay un intento, una búsqueda, y en ese sentido para la educación para la vida, para la familia también, y es importante que ayudemos a la sociedad. Entonces también eso es una pregunta para nosotros los investigadores y los que trabajan en educación y el tema de la familia. ¿Cómo es que nuestros sistemas están relacionados o no están? Me refiero a la educación y a pensar a la familia en sus diversas relaciones. Después entonces, la profesora Ana Cecilia deja esa observación que me gusta mucho y que me parece debe ser asumida en un deseo que debemos realizar. Existe un nuevo padre, o queremos que exista un nuevo papá, no más reducido exclusivamente a las funciones de proveedor o disciplinador, de lo que yo hablaba ahora, del papá patriarca, proveedor y disciplinador. Es un papá presente, lo que nos gustaría, incluido en la paternidad, o sea, en los cuidados de los hijos desde la edad de bebé. Y desde la edad de bebé, podríamos decirlo, ahí tiene un bebé. Ese papá reivindica la participación y la experiencia plena de la paternidad. Ese padre que quiere vivir en plena conciencia la expansión de su propia humanidad
al comprometerse más fuertemente en la relación con los hijos. Entonces eso es algo muy fuerte, esa cosa de la presencia es muy importante, porque es un elemento muy destacado, incluso por el Papa Francisco recientemente, en relación al papá ausente, al papá que puede estar presente, pero puede estar ausente porque no se mete en las cosas, no se deja interpelar, tal vez por una nueva manera de ser a la que somos llamados a aprender, como dije delante, como ideal. Ojalá que eso se dijese antes desde el colegio, pero sabemos que no es. Y necesitamos eso para que de hecho exista ese desarrollo, esa presencia mayor. Me gusta siempre hacer ese juego, ese cambio, ese enroque que a veces hablamos de los presentes, de los regalos para cubrir nuestra ausencia porque no podemos estar presentes. Entonces la palabra presente regalo en la traducción portuguesa nos recuerda el tema de la presencia, que es mucho mayor, que es mucho más significativo, siendo que la presencia sea un regalo, y se vuelve, que deja de tener un significado mayor sin alimentarlo con los lazos cotidianos. Entonces continuó con la profesora Cecilia, ese padre no quiere perder momentos importantes del desarrollo infantil, él quiere ser parte, hombre adulto, importante destacar eso ahí, hombre adulto, porque también es un gran desafío para el hombre de nuestro tiempo, que a veces toma en una fase, podríamos decir, tipo adolescente, todavía en la casa de los papás, viviendo un tipo de adolescencia. Entonces, un hombre adulto que sea adulto en todos los momentos de su actuación de padre. No hay con eso quebrar su referencia ética o su función de anunciar para el hijo el lugar de la cultura, colocar al hijo adentro de reglas, de cultura, de un encuadramiento. El papá termina ejerciendo ese papel que es fundamental. Entonces, todavía en este mismo libro traigo un texto de Monseñor Petrini que me parece importante y lo comento un poco. Estoy aquí siguiendo el tiempo porque la gente de la organización no me ha hablado nada. El deseo que el hijo tiene de conocer al Padre y de crecer contando con su presencia es motivado por la exigencia de descubrir la propia identidad, tomando lugar en su origen y de las conexiones significativas. Entonces, yo lo que dije en el inicio, que yo iba a hablar del profesor Petrini, que es lo siguiente: la paternidad nos coloca en eso, al origen, en nuestra genealogía, en nuestra historia. Y es muy interesante que percibamos cómo los hijos adoptivos y hoy también cómo los hijos nacidos de reproducción asistida al laboratorio, cuando esos hijos fueron generados, por ejemplo, con un gameto o un espermio de un hombre que no es el papá, que no es el papá de cuando es la mujer que está ahí, es de otra persona que da su esperma. Nosotros tenemos cada vez más relatos de esos hijos generados en laboratorio al respecto de su deseo de conocer a su padre o a su mamá también, que puede ser un óvulo, ¿no?, donado por una mujer, y la mamá será otra mujer que va a hacer la gestación o que simplemente va a recibir el hijo también, porque podría ser una tercera mujer incluso que haga la gestación de ese niño. Entonces, lo que quiero destacar es que ya esta experiencia nos ha mostrado que durante décadas que los hijos siempre quieren buscar saber quién es el papá, la mamá, cuál es mi origen, incluso que yo sea de una familia adoptada y que tengan asumida mi filiación en aquella familia en la cual yo me encuentro. Lo mismo sucede con los hijos e hijas nacidos por medio de
de incubación asistida. Entonces eso nos hace recordar que tenemos nuestra raíz africana, indígena, europea, que son variadas, portuguesas, italianas, alemanas, etcétera, en española, los que sean. Entonces veo cómo eso para nosotros es fuerte. Eso construye nuestra identidad. Entonces hablábamos de ese proceso de reconocimiento, una palabra muy importante para Paul Ricard, el concepto de reconocimiento. No basta el nacimiento biológico, necesita casi un acto de adopción, que sea reconocido como mi hijo, como mi hija, que yo asuma. Entonces, lo que tenemos que destacar es importante porque un riesgo hoy, hay una corriente en el campo de la bioética que adopta una perspectiva filosófica sobre la cuestión del reconocimiento que diría así: solamente cuando reconozco la vida de ese niño que es digna de nacer, que es digna de ser un ser humano acogido en este mundo, ahí para nosotros tiene un problema. Hay un problema filosófico y antropológico, y podríamos discutir también sociológico y también en el campo del derecho. O sea, no es porque yo no instituyo en el reconocimiento que no instituimos el ser de esa persona, porque ya es dado, pero nosotros activamos ese ser para que se vuelva cada vez más ser persona, ser humano, en una relación filial que provoca una relación de paternidad y de maternidad. Entonces, cuidado en relación al reconocimiento, muy desarrollado por Paul Ricard, que es un tema que me gusta mucho, por medio de su concepción de narratividad de la vida. Cuando alguien pregunta ¿quién soy yo?, la única respuesta es una narrativa, una narratividad de mi vida, de mi historia. Y esa narratividad no comienza solamente en el nacimiento, eso es lo que es interesante. Ella comienza en la gestación, en la fecundación, cuando el matrimonio cuenta, ¿eh? Cuando se conocieron, cuando se unieron, cómo sucedió, cómo pudo haber sucedido la fecundación o cómo sucedió aquí el momento inicial de la vida. Lo que es interesante es que podemos ir más para atrás. Nos conocimos porque mi mamá y mi papá vivían en la misma calle y nos encontramos. Miren ahí las ramificaciones que vamos creando. Entonces estoy viendo que mi tiempo se está agotando, entonces faltan 5 minutos. 5 minutitos, ya estoy terminando. Estoy dentro. Así podrá elaborar una narrativa del inicio de su historia personal. La narratividad, lo que hablábamos. Identificar el ambiente de tipo familiar al cual pertenece. El tema de la pertenencia para nosotros es muy importante. Yo pertenezco a esa historia familiar. Aunque yo sea adoptado, pasé a pertenecer a esa historia familiar. Ahora yo también sé de dónde vengo, cuáles son mis raíces, y visualizar las posibilidades para su futuro, pudiendo tener más claridad en relación a los desafíos que debe enfrentar y los desafíos que van a... Creo que terminé. Es esto lo que yo quería compartir con ustedes. De momento breve, voy a salir de la presentación para que me vean más. Voy a parar. Ahora dejo a la organización, paso la palabra para Micheli, para interactuar un poco con quien desea. Si yo veo alguien con deseo de contribución, complementar, también estar en desacuerdo o preguntar. Bueno, primero quería agradecer por traernos de una manera tan clarificadora y tan suave un asunto algunas veces complicado. Entonces agradezco por sus palabras que realmente ya nos sacaron varias dudas y tenemos una pregunta. Pero antes de la pregunta quería avisar en la descripción del video abajo tiene una encuesta
Y dentro de la encuesta tiene la posibilidad de dejar su nombre completo y recibir un certificado de participación de esta charla, un certificado equivalente a 2 horas. Entonces es importante que al final de este momento entren a la encuesta para que puedan responderla, contribuir un poco con su mirada, y ahí, si quieren, dejan su nombre completo y les vamos a enviar este certificado al final de todas las charlas. Muy bien, entonces voy a leer una pregunta que fue de Edinilza Santos. Ella pregunta: ¿cuáles son las contribuciones que en el campo antropológico puede auxiliar y ayudar el hombre contemporáneo en la comprensión de su misión en lo relativo al ejercicio de la paternidad? Me gustó mucho la pregunta, esa marca. Que la pregunta se pueda ver en el video. Muchas gracias, Edinilza. Destacar que una alumna, ella es una de las profesoras del curso de teología, de nuestro curso de antropología teológica. Mira, yo intenté puntuar algunos elementos aquí que podríamos identificar, ya sea en el campo de la antropología como de la sociología. Digamos que antropología, ella intenta percibir lo que son notas características del ser humano, esas notas características que podemos encontrar en todas las sociedades durante el tiempo y que van siendo resignificadas. Entonces la paternidad es una de ellas. Encontramos paternidad durante el tiempo en la historia, pero que va siendo resignificada, colocada en un nuevo lugar. Entonces esa contribución es muy importante. Claro, tenemos muchas otras. La antropología, como hablé con ustedes, la antropología tiene una variedad de ramificaciones. Comenzamos con antropología filosófica, que tiene con muchas cosas atrás, con grandes filósofos y que pasaron otros durante los siglos, y después se desdobla en antropología cultural. Hablamos de la bioética también. Entonces la antropología siempre va a intentar entender al ser humano y colocarlo en su contexto cultural. Entonces para nosotros aquí en América Latina es importante que al estudiar antropología también tomemos en cuenta la antropología cultural, la etnografía, que busquemos estudiar cómo es que vivimos, incluso hasta nuestras relaciones aquí en nuestra realidad de América Latina. Rápidamente, lo que podemos decir en su pregunta. Tenemos más una pregunta del profesor Jean Santos: ¿cómo hacer el hombre o mujer ser adultos en la paternidad o en la maternidad? ¿Cómo ayudarlo en esa madurez? Entonces, mi querido Jean, que también conozco, el responsable de la catequesis musical allá en Tranquedo Nevi, un lugar de la ciudad. Un abrazo grande, un proyecto muy bonito que ustedes hacen con esos jóvenes a salir de cualquier peligro, riesgo, procurando abrazar proyectos de vida por medio de la música. Entonces, todo camino de educación, como ustedes hacen ahí, es muy importante, porque esos relacionamientos, nuestro grupo, vamos encontrando las respuestas para que un día, si yo paso por esa experiencia o deseo pasar por esa experiencia de la paternidad, de la maternidad, yo pueda ir adquiriendo a lo largo de mi experiencia ya de joven, adolescente,
vai adquirindo elementos que podem me ajudar naquele momento. Elementos que me va ayudando, como dice la profesora Cecilia, cuando nace realmente el papá, la mamá, que después no es el fin de la historia. Ficou assim parecendo, bom, nasceu o pai, pronto, acabou. Não. No, no, es que el É, papá nasceu a nació y mãe, se acabó, não. no, no, A nació la gente, mamá y se acabó, a no. gente parar para questionar Tenemos que isso, detenernos para você que é preguntarnos, pai, né? ¿no? Você Usted, que yo pai sé de que tú eres alguns, papá, né? padre de Pai algunos, de de algunos mais biológicamente outros y de também, otros también, de modo afectivo, né? Pelo por el comprometimento. compromiso, Então por el nós sabemos que isso compromiso. não para, Entonces sabemos que eso no se porque a detiene, la aquisição, digamos, adquisición. a gente costuma dizer, né? Se diz muito na educação, que não há Acostumbramos a decir, se dice mucho en manual, educación, que no hay un manual, un único manual em en relação à relación a la educación dos de los filhos. hijos. Isso significa o quê? ¿Y eso Não qué há significa? Que no hay un único manual para saber cómo ser papá y cómo ser mamá. Entonces un aprendizaje durante toda la vida, hasta incluso después más viejo, la relación de los hijos con los papás más viejitos, eso continúa. ¿Ah? Un tema que es muy interesante de actualidad. Con el envejecimiento parece que el orden se invierte. Parece que los papás pasan a ser hijos de sus hijos, porque los papás pasan a ser cuidados. Aquí, claro, yo estoy hablando así, no estoy diciendo que tiene que ser así. Cuidado, no transformar a los papás viejitos en niños. No debemos transformar a nuestros padres en niños. Pero sí hay un cuidado mayor de sus hijos con los papás más viejitos, pero porque sabemos que tenemos que saber qué tipo de anciano. Sabemos que hay una gama diversificada de ancianos hoy día. Ancianos más jóvenes, y ancianos ancianos, en fin, ancianos más viejos. Entonces, un poco yo diría eso. Nuestra última pregunta, que es de María Barreto. Ella dice, ¿es importante una psicoeducación con los jóvenes en relación a la paternidad, en la intuición de prevenir una paternidad precoz, consecuentemente la frustración y el abandono? Es una pregunta, sí, una pregunta. ¿Es importante una educación con los jóvenes respecto de la paternidad para prevenir la paternidad precoz, consecuente de la frustración y el abandono? Es importante hablar de la maternidad y paternidad precoz, contextualizándola en una perspectiva más propositiva. Me parece que hay una perspectiva muy negacionista. Hasta el Papa Francisco llamó la atención en ese documento que mencioné, que es la alegría del amor. Claro, aparece como que la gravidez, el embarazo es el mal, como que los jóvenes deben evitarlo a todo costo. No es malo, sinceramente no es malo. El tema es cuándo, cómo eso puede acontecer para el bien de las personas incluidas. Esa es la cosa. La educación en el sentido de orientar a los jóvenes a, si podemos decir, entre comillas, a prevenir un embarazo precoz, podría estar en una perspectiva más propositiva de pensar la familia, de pensar que un día yo puedo tener una familia y que de hecho yo puedo querer ser papá y mamá y que el embarazo no es el mal, pero que en ese momento no es ideal, no es lo más adecuado, lo más oportuno para mí. Necesito aprovechar de mi vida en el sentido de la educación y avanzar. Claro, estoy hablando aquí en términos generales. Si vamos para el campo del discurso más de la iglesia, ahí ya entramos en otro elemento, en la invitación para los jóvenes a guardarse antes de tener una intimidad sexual. Parece que es un discurso de la estrella, de los planetas, pero continúa siendo el discurso sostenido por la iglesia y abrazado todavía por muchos jóvenes. Entonces, el hecho yo creo que es importante colocarlo en un contexto más propositivo y no solo presentar
el embarazo como algo mal, como ser un mal a ser evitado a todo costo, pero presenta la transmisión de la vida, pero tenemos un momento para eso. Hay un proyecto de vida y pensar por qué no un proyecto de vida con alguien. Yo creo que sería un poco en esa línea nuestra reflexión. Então, muito obrigada. Entonces muchas gracias por su contribución, por todo lo que nos clarificó esta noche. También quiero agradecer a todos quienes se quedaron con nosotros durante todo este tiempo, aquellos que también dieron una pasada rápida por otros compromisos, pero principalmente aquellos que han permanecido con nosotros desde el inicio hasta el final. Me gustaría recordar la encuesta, que es muy importante. Es muy importante saber la opinión de ustedes, hasta para poder ir mejorando en algún aspecto. Entonces la encuesta está en la descripción del video aquí abajo, y también dentro de esa encuesta tiene una pregunta donde usted deja el nombre completo, y ahí a través de esa pregunta vamos a elaborar los certificados equivalentes a 2 horas de esta charla, donde va a estar certificado tanto por nosotros como la comunidad del Emanuel, como por el Padre Rafael. Entonces contamos con su contribución. Recordar también que nuestra próxima charla, ¿cierto? Es un ciclo. Nuestra próxima charla es también el miércoles, como hoy, 9 de septiembre, a las 8:30 de la noche en el horario de Brasilia. Y el próximo tema es el Padre Olvidado, heridas en lo masculino. Entonces esa próxima charla va a ser en español, pero también tendrá la traducción por la aplicación Celo. Entonces no se preocupe si ustedes hablan portugués, si son brasileños, va a tener la traducción para que todos puedan participar. Entonces muchas gracias, Padre Rafael. No sé si usted quiere dar una última palabrita, despedirse. Sí, agradecer a la comunidad de la cual soy miembro, la comunidad del Emanuel, también al equipo que está dedicado a organizar este ciclo, Michele, Rumsik, Felipe y los otros que están ahí incluidos, no me acuerdo de todos. Agradecer también a la participación, la presencia de nuestros docentes de la Universidad Católica que están presentes, y personas también de otros lados de Brasil, también los profesores, colegas yo vi que pasaron por acá, coordinadora del programa de familia que cité, la vi pasar, la profesora Vanessa también, que es sensible a eso de la violencia. Va a ser un tema también de nuestro ciclo, el tema de la violencia también, en este contexto de la paternidad, en el ejercicio de la paternidad, y otros profesores, colegas que vi, profesora Vanessa, Lucia y los otros colegas también que estuvieron acá con nosotros esta noche. Muchas gracias. Una pena no tener más tiempo para interactuar, pero como anunciamos al inicio, era un abordaje breve, provocar también a que todos continuemos profundizando esta temática. Entonces, solo para recordar que hay una pregunta ahí. La encuesta, ella está en la descripción del video, abajo, el video en YouTube, abajo del YouTube hay un campo en la descripción del video, y al final del video está la encuesta para que todos puedan responder. Entonces, muchas gracias, buenas noches a todos, y espero encontrarlos nuevamente el próximo miércoles 9 de septiembre. Muchas gracias. Chao.